Y estamos estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, con un propósito. Porque en todos estos versos encontramos sabiduría de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han podido disfrutar de esto? El Señor viene transformando vidas a través de su palabra y es increíble ver el efecto que todavía tiene después de muchos años que estas líneas fueron inspiradas por Dios a través de sus hombres y que hoy podemos tú y yo meditar. Entonces estamos estudiando una carta y es la primera carta de Juan, si puedes ir en tu Biblia, son los últimos libros que vas a encontrar en tu Biblia. Y estamos en la primera carta de Juan, capítulo número 2. Y hemos venido estudiando esta carta ya por 3 semanas, más o menos, ¿verdad? Y hay 4 propósitos que Juan claramente describe en esta carta. Así como tú y yo cuando mandábamos cartas antes, o hoy mandamos mails, hay un apartado donde dice subject o dice asunto, y tú le pones de qué trata lo que estás mandando. Pues algo así Juan hizo también en esta carta, nos va a dar 4 propósitos por los cuales nos está escribiendo. El primer propósito lo vimos en el capítulo 1, versículo 3, y nos dice que uno de los propósitos es para que tú y yo tengamos comunión. ¿Pero comunión con quién? Dice aquí con nosotros, unos con otros, y dice y comunión verdaderamente también con quién? Con el Padre y con su Hijo. Entonces, el propósito de esta carta es que tú y yo tengamos comunión con Dios. ¿Sale? Entonces, ese es el punto de partida. Una vez que tú has creído en el mensaje de Cristo, lo normal o lo esperado es que tú tengas una comunión con Cristo. Y Juan nos dice que estas cosas se han escrito para que tú y yo tengamos comunión. Ahora, también nos dice en el versículo 4 del capítulo 1 que estas cosas las ha escrito para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú puedas encontrar la plenitud en Cristo. La plenitud y el gozo y la alegría que solamente está en Él. ¿Cómo encuentro eso? Vamos a verlo más adelante. También vimos un tercer propósito la semana pasada, que es muy claro, pero muy difícil. Vamos a decir todos aquí. En el versículo 1 del capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis, para que no te equivoques, para que no rompamos la comunión que ya tenemos con el Padre por medio de Jesucristo. Y hay un cuarto propósito que está escrito en la carta, que te voy a dejar de tarea que tú lo descubras. No te lo voy a decir, pero son 4 propósitos los que vamos a encontrar en esta carta. Entonces es para que tú y yo tengamos comunión. Número 2, para que encontremos plenitud y felicidad en estas palabras. Número 3, para que no pequemos, para que no nos equivoquemos. Entonces, mis hermanos, es importante entender, y lo hemos venido estudiando los últimos domingos, qué es comunión. Comunión es tener una profunda relación con alguien. Una profunda relación que comparte todo, que comparte anhelos, que comparte sueños, que comparte deseos, que comparte todo. Y en una especie de radiografía, lo que Juan hace con la iglesia y contigo y conmigo es, a ver, les voy a dar unos parámetros para que ustedes vean cuál es el nivel de comunión que están teniendo con el Padre. Y eso lo vimos hace 3 semanas, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, si decimos tener comunión con el Padre, tener comunión con Dios, esa luz tiene que reflejarse, tiene que ser evidente. Pero si no es evidente, Juan es bien categórico en el versículo 6 del capítulo 1 y dice: mentimos. Mentimos. Y es rudo, pero es necesario. Entonces, ¿qué quiere decir que andemos en comunión con la luz? Que tú y yo no nos equivoquemos, que seamos perfectos, que tengamos ya nuestras alitas y nuestra aureola y seamos completamente santos. Aunque Dios desea eso,
también Dios sabe que es imposible para ti y para mí lograr esto en este cuerpo. Porque este cuerpo, tócate, todavía tienes carnita, todavía sientes, todavía tienes deseos de la carne, porque estás en un estuche de carne. Entonces, por eso mismo, el Señor sabe que hasta que no dejemos este cuerpo de muerte, vamos a estar todavía sujetos a tentaciones y algunos sujetos a pecado. Pero hasta que dejemos este cuerpo y seamos glorificados en un cuerpo nuevo, ahí ya no habrá más pecado. Ya no batallarás más con ese pecado con el que hoy batallas. Pero mientras eso sucede, mientras esa glorificación sucede, lo que hoy pasa aquí es una santificación. ¿Qué es eso? Es literalmente venirse a limpiar constantemente de toda maldad. ¿Y cómo podemos mantener una relación con un Dios santo, con un Dios que es luz, siendo hombres tan imperfectos, tan dados a equivocarse, tan tentados y a veces tan pecadores todavía? Pues en 1 de Juan 1:9 tenemos la respuesta. Y dice, ¿cómo dice? A ver, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Amén. Esa es una promesa increíble. Pero ahora, entonces puedo seguir pecando, entonces puedo seguir mi vida pecaminosa y solo venir a confesar. No. Alguien que piensa así, mis hermanos, alguien que piensa, pues peco y me confieso, pues solamente da señales que no ha conocido a Dios. Porque entre más conoces al Señor, más amas lo que Él ama y aborreces lo que Él aborrece. Entonces, ¿qué sentido tendría entrar en una relación donde tu pareja todavía ama a su expareja? ¿Qué sentido tendría estar en una relación que intencionalmente siempre va a haber traición y siempre va a haber infidelidad? ¿Acaso alguien aquí estaría dispuesto a casarse bajo esa condición? Que te dijeran, tu pareja siempre va a estar buscando a su ex porque la ama, fue el gran amor de su vida. Va a estar contigo, pero su corazón va a estar allá. Alguien diría, órale, va. O diría, discúlpenme, pero no acepto, y se va, ¿no? Pero nadie haría eso. Nadie quisiera estar con una pareja que todavía ama a su ex. Y aquel hombre que dice estar con Dios, pero sigue amando y deseando lo que el mundo ofrece, tendría que realmente diagnosticar su corazón. Por eso Juan es categóricamente fuerte, diciendo, es mentiroso. Engaña a otros, se engaña a sí mismo y trata de hacer mentiroso a Dios. Aquel hombre que dice estar con Dios pero sigue amando este mundo, quizás solo simpatiza con el cristianismo, quizás le gustan las canciones cristianas, les gustan pues, el modo cristiano, a lo mejor tiene amigos cristianos y por eso va a la iglesia también, o a lo mejor peor aún, viene y adormece su conciencia que está constantemente diciéndole, estás pecando, y lo acusa de su maldad. Entonces, una vida, mis hermanos, que sus pasos los llevan a donde el pecado no es una excepción, sino una regla. ¿A qué me refiero? Una vida práctica de pecado. Realmente no ama a Dios. Pero si tú y yo estamos buscando amar a Dios y estamos batallando por este amor hacia el Señor, y en ese batallar hay ocasiones en las que pecas, 1 de Juan 1:9 es muy claro. Ven a Él, el que es fiel y justo para limpiarte de todo pecado, limpiarte de toda maldad. Y aquí, mis hermanos, en este punto puede entrar un jugador que es bastante controversial, que es nuestro corazón. Alguien en su corazón puede decir, es muy exagerado esto. No es tan malo, lo que yo hago no es tan malo, no es como matar, no lastimo a otros. Mi pecado es un pecado mío y no le hago daño a nadie. Y el corazón engañoso trata de convencer al creyente de que lo que hace no es tan malo como para dejar de hacerlo. Y eso es porque no se ha comprendido el verdadero significado de lo que es pecado. Y ese pecado es todo aquello que rompe una relación
con Dios. Sí, hay pecados que son moralmente muy grotescos, pero hay pecados que son socialmente aceptados, pero no dejan de ser pecado. Y entonces todo aquello que rompe el diseño de Dios es pecado y regularmente rompe una comunión. Ahora, Juan por eso es determinante, y en el capítulo 1, versículo 8, todavía no entro a lo que quiero platicarles, pero es parte del contexto, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y me puedes decir, pero pastor, es imposible, vivimos en un mundo lleno de tentaciones y solo podríamos lograrlo si estuviéramos ya fuera de este mundo. Ese es el punto. No hagas tesoros aquí, esto se va a acabar, nuestra morada eterna está allá, no está aquí. Entonces, es temporal. Y Jesús sabe muy bien que aún el creyente, con el deseo más ferviente de amarle genuinamente, de tener una comunión genuinamente para agradarle, sigue estando en este cuerpo de muerte y en este mundo de pecado, y eventualmente va a caer en pecado. Lo supo con Pedro, ¿te acuerdas? Lo supo con sus discípulos. Me vas a abandonar, Pedro, me vas a negar. Lo sabe contigo, lo sabe conmigo. Repito, Dios desea que no pequemos, ese es el anhelo de Dios. Pero también sabe que es muy probable que suceda. Por eso envió a su Hijo, para que lo que tú y yo no podemos hacer, Él sí lo pudo hacer. Aquel que no conoció pecado, tomó nuestro lugar. Y ahora sí vamos al capítulo 2, porque en el capítulo 2, versículo 1, sigue llenando de esperanza nuestra fe. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno peca, y dice Juan, tenemos, ¿te das cuenta? Se incluye él mismo. Dice, tenemos abogado para nuestro caso. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, el único verdaderamente justo. Así como en la consecución de un delito hay un juicio, hay una condena, tú y yo constantemente somos acusados de cuando hemos tropezado en pecado. ¿Y qué pasa? Viene Satanás a decirte, mira tu pecado, siempre le vas a fallar a Dios, no vas a poder avanzar de esto, no vas a poder seguirle, vas a volver a caer. Y Satanás siempre te va a decir, mira tu condición, mira tu pecado, pero la palabra de Dios dice, mira a tu abogado, mira a Jesucristo. Jesús te dice, mírame a mí que aquí estoy para defenderte y para librarte de toda condena. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo estar seguros de que no nos estamos autoengañando y estamos teniendo vidas dobles de pecado constante, creyendo que al fin pues Dios es fiel y justo para perdonarnos y pues podemos seguir pecando? Bueno, Juan va a dejarnos pautas para poder evaluar nuestra vida, nuestra comunión, y va a declarar algunos contrastes de cómo se ve una vida que está en la luz y una vida que sigue en las tinieblas. Y entonces sí, vamos a entender cómo se ve una vida. Y fíjate, en los últimos versículos que vimos la semana pasada, primera de Juan 2, 4 al 6, dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y acaba esta porción diciendo, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo es vivir como Jesús vivió? ¿Cómo es andar como Jesús andó? Y justo es lo que vamos a ver el día de hoy en los versículos del 7 al 11. Quise acabar este capítulo, pero hay demasiado que meditar. Y por eso mismo no quiero irme rápido, porque quiero compartir con ustedes la importancia de un principio que es el amor. El amor. Entonces, el amor es una evidencia de que tú estás permaneciendo en Dios
y que estás teniendo comunión en Dios. Así como, vamos a ponerlo en un ejemplo muy práctico para entender, la sombra de una persona. ¿Cómo sabes que una persona está permaneciendo en luz? Si yo me salgo a la parte de afuera donde está dando el sol, ¿qué va a pasar inmediatamente? Se va a reflejar, ¿qué? Una sombra. Si yo permanezco expuesto al sol, siempre va a haber una sombra. Pero si yo me meto a este lugar, ¿alguien puede ver mi sombra aquí? No, ¿verdad? Porque yo ya no estoy permaneciendo en la luz, permaneciendo expuesto a la luz. Entonces, hermanos, hay evidencias de las personas que están permaneciendo en la luz y de las que no están permaneciendo en la luz. Y una de esas evidencias es el amor. Y vamos a leer los primeros versículos y oramos. Dice, 1 de Juan 2, versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias a mí por permitirme, Señor, poder exponerla. Ayúdame, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo pueda declarar las verdades que hay en esta porción. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a tener atentos sus oídos espirituales, que su corazón pueda abrazar estas verdades y que esta palabra traiga consuelo, traiga ánimo, fortalezca nuestra fe, Señor, y que también redarguya, Señor, si hay pecados ocultos que siguen todavía ahí escondidos, Señor, y que tú necesitas limpiar de toda maldad, Señor. Gracias te damos por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Mis hermanos, esta primera porción que leí nos va a mostrar una serie de evidencias de alguien que permanece en la luz y que lo que dice es evidente. Si alguien dice que está en luz y permanece en la luz, una evidencia es el amor. Y dentro de 8 días vamos a terminar este capítulo mostrando cómo se ve otro creyente que permanece en la luz, no amoldándose a este mundo. Porque lo vamos a ver en el versículo 15, la instrucción es clara: no ames al mundo, no ames las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no quiero llegar a ese punto de forma rápida, quiero poder meditar con ustedes bien claramente estos versos del 7 al 11, porque los que dicen que viven en Dios, viven como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Vivió en obediencia y vivió en amor, amor al Padre y amor a los suyos. Si yo les digo ahorita, hermanos, a ver, yo soy un gran fisicoculturista, ¿me creerían? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que estos brazos carguen más de 20 kilos. Ya me pesa mi hijo, entonces no hay evidencia de que yo pueda cargar 500 kilos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos a cualquier persona cuando dice yo soy cristiano, pero sus obras, su vida no refleja amor? No tiene ese músculo del amor evidente. Y así como buscamos una evidencia que nos compruebe los dichos, en el cristiano hay una evidencia, un fruto maravilloso que nos dice Gálatas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. El amor es la primera y señal de alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, versículo 7, Juan les escribe: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo. Me encanta este tono porque les dice hermanos, hijitos, amigos queridos. Me encanta cómo Juan nos habla, porque reconoce una comunión con los que estamos leyendo esto, tanto los del primer siglo como nosotros, y reconoce también que no está inventando nuevos mandamientos, ¿sale? No son doctrinas nuevas de Juan, nos está diciendo
no les escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio, o que habéis tenido desde el principio. ¿Y cuál es ese mandamiento? ¿Alguien se acuerda cuál fue el mandamiento que le dio Jehová al pueblo de Israel? Deuteronomio 6:5, el Shema, que algunos de ustedes lo conocen bien. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento clave que hoy, al día de hoy, los judíos aún repiten y que viven conforme a este credo, el Shema. Y la instrucción empieza con amar. Amar. Sí, luego hay más mandamientos en Éxodo, los 10 mandamientos que son: no tendrás dioses ajenos y no harás imagen, etc. Que mira, ahí a lo mejor si nos da tiempo entramos un poquito, pero los mandamientos se resumen en 2 cosas que Jesús lo dijo en Mateo: es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con eso cumples toda la ley. Ahora, ese mandamiento antiguo es amar. Y leyendo el Antiguo Testamento, ¿alguien aquí ya ha leído todo el Antiguo Testamento al menos una vez en su vida? ¿Quién ya pasó por todos esos libros que dices tú, ay, no, mejor me lo salto porque está muy, ¿no? Números, ese es uno de los que yo les digo, oh, ya voy para Números. O cuál es otro así de los complicados, ¿no? Si has leído el Antiguo Testamento, te va a quedar súper claro que el pueblo de Dios fracasó en este mandamiento. No amó a Dios. Israel no amó a Dios. En los jueces lo vemos. Amaron sus deleites, amaron lo que este mundo ofrecía y negaron a Dios. Los reyes no amaron a Dios tampoco. Vemos a Saúl negando a Dios. Vemos incluso a Salomón también terminando mal su vida. No lograron amar a Dios perfectamente, entonces fracasaron. E incluso el reino quedó dividido en 2 después, y ya se da una serie ahí de divisiones, etc. Pero aquí el punto es: el hombre es incapaz de amar a Dios con su propio esfuerzo. Nos queda claro eso, ¿verdad? A todos. Y parece que Dios pidió algo imposible de hacer. Entonces, versículo 8, dice Juan: sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. Y dices tú, a ver, Juan, ¿quién te entiende? Primero, ¿no es nuevo o sí es nuevo? Pero fíjate lo que dice aquí. Es un mandamiento nuevo que es verdadero. ¿Verdadero en quién? En Él. ¿En quién Él? En Jesús. Y también no solo en Jesús, también ahora ya en ustedes, también en nosotros. Antes no se podía amar verdaderamente a Dios, pero ahora es verdadero en Cristo, y por ende también es verdadero en los cristianos, en ustedes. Y este mandamiento, que antes nadie pudo vivir, ahora Jesús venía a cumplirlo. Y es un mandamiento renovado. ¿Qué quiere decir esto? El único que pudo cumplir este amor perfecto a Dios fue Jesús, y ese amor involucró una cruz. Y esa cruz es una muestra de entrega a sí mismo por un propósito mayor y un propósito mejor. En 1 Juan 4:9, lo vamos a ver más adelante, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mis hermanos, este acto de amor de Jesús llevó consigo obediencia al Padre, obediencia a un plan amoroso. Y con esta congruencia que Jesús puede ilustrarnos en los evangelios, es que nos deja el mandamiento maravilloso. Y acompáñame a Juan 13, no pierdas ahí 1 Juan. Juan 13, 34 al 35, que ya te lo adelantaba hace un momento. Jesús tenía toda la autoridad de dar este mandamiento, porque Él lo había cumplido. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. Ese es el nuevo mandamiento al que Juan se refiere. Jesús les está diciendo a los suyos, a sus discípulos, el amor será la evidencia de que tú y yo somos sus discípulos. Ese es el sello de garantía. Ahora, dice aquí que fue un mandamiento verdadero en Él y en nosotros. ¿Por qué? Fíjate, más adelante dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Estoy en el versículo 8 de Primera de Juan. Porque las tinieblas van pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que esa naturaleza... Bueno, déjame hacer un paréntesis. Tanto en el libro de Juan como en las cartas de Juan vamos a estar leyendo constantemente la luz y las tinieblas. Cuando Juan se refiere a la luz, se refiere a todo lo relativo al reino de Dios, a la naturaleza de Dios. Cuando se refiere a las tinieblas, se refiere a la naturaleza caída, al pecado, a todo lo que en este mundo hay. Ahora, aquí Juan vuelve a hablar en estos términos. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Quiere decir que toda esa naturaleza egoísta que tenemos naturalmente, de amarnos solo nosotros, de pensar solo en nosotros y de después de pensar en nosotros también volver a pensar en nosotros, cada vez se va haciendo menor, se va diluyendo, va pasando. Y la luz verdadera, el mensaje de Cristo, que es amor, empieza a ser visible, como aquellas mañanas donde alguien ha salido a correr o ha salido en las madrugadas que ves nada más las montañitas y se ve que el sol ya viene, precioso, ¿verdad? Se empieza a notar que las tinieblas están empezando a desaparecer. Ahora, dice que es verdadero porque esto es visible. El hombre deja de pensar en sí mismo para pensar en lo que Dios piensa y amar lo que Dios ama. Y ahora, ¿cómo puedo saber si esto es verdadero hoy en ti, hoy en mí? Versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, todavía no sale ese sol, todavía está en oscuridad, todavía domina su naturaleza oscura. Y hay evidencias tangibles, mis hermanos, de decir que estamos en la luz cuando amamos a nuestros hermanos. Pero aquí fíjate, la palabra es interesante aquí, porque está hablando de hermanos, no está hablando de prójimos. Y hay una gran diferencia en esto. Hermano es alguien que tiene la misma fe que tú. Hermano es alguien que ha creído en Cristo como tú. Un prójimo puede ser alguien que no haya creído, pero un hermano es alguien que tiene el mismo Señor que tú. Y dice, el que ama a este hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero fíjate, también me encanta que esta palabra rompe y nos trae esperanza. Dice, el que aborrece a su hermano está todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una oportunidad de salir de ahí, que hay solución. Todavía en tinieblas. Estamos conscientes, hermanos, que cuando venimos a Cristo venimos rotos. Muchos de nosotros pasamos procesos de restauración, algunos más rápido que otros más lento. Y a veces escuchamos expresiones como estas de yo amo a Dios, pero no amo a los cristianos. Seguir a Jesús sería mucho más fácil si los cristianos no existieran. ¿Has escuchado ese tipo de frases? ¿Por qué? Porque sí, los cristianos estamos rotos y muchos estamos en procesos de restauración. Y como alguien que todavía no está en la luz perfecta, todavía hay tinieblas, todavía hay actitudes que hay que cambiar, todavía el Señor está haciendo su obra. Pero muchos que hoy todavía andan en tinieblas y se dicen cristianos, regularmente no son parte de ningún cuerpo. ¿Por qué? Porque aborrecen a su hermano. Y eso es triste. Es triste porque Dios, ¿qué dice al respecto? Si tú no amas a tu hermano, estás en tinieblas.
híjole, es duro, pero es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque hay evidencia de amar a los que aman a Dios. Ahora, versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano. Cuando hay luz, se ve la condición tanto propia como la del hermano. Y dice aquí que permanece, que vive en la luz. ¿Y qué hace alguien que ve estas necesidades en su hermano? ¿Lo juzga? ¿Lo critica? ¿Habla mal de él? Alguien que esté en la luz va a hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, aún siendo como eres, Cristo decidió morir por ti. ¿Cómo sería el amor de Cristo si dependiera de que tú y yo seamos perfectos? Simplemente no existiría. Si Dios dijera: voy a amar a Alfredo solo si él se porta bien, solo si él es bueno, solo si él es perfecto, simplemente no podría amarme. Y lo mismo con esta humanidad. La palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que si se portó bien, si se lo merece, entonces Dios envió a su Hijo. No. Dios amó de tal forma al mundo que no le importó la condición del mundo. Su amor es un amor ágape, un amor que no está condicionado. Y esta clase de amor incondicional, o el ágape, que no depende de quién lo recibe, sino depende de quién lo da, de la esencia de quien lo da, que es Dios. Ahora, mis hermanos, si solo amamos a quienes nos aman, si solo amamos a quienes nos caen bien, si solo amamos a los que tienen algo en común conmigo, ¿qué dijo Jesús al respecto? Lucas 6:32 dice: porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que los aman. Amar solo al que te ama o amar solo al que te cae bien no tiene ningún mérito, y no hay diferencia entre alguien que está en luz y tiniebla. Dice: el amor de alguien que vive en la luz va más allá. Ama a su prójimo, ama a su hermano, no por lo que él hace, sino por lo que en él está, y es la luz. Ahora, hay una palabra aquí interesante que dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? No hay tropiezo. Mis hermanos, a veces vemos debilidades en nuestros hermanos y lo más normal o lo más común es simplemente criticarlo o dejarlo así de: pues es su bronca, ¿no? Eso no es una evidencia de luz. Si tú estás viendo necesidades en tu hermano, y no me estoy refiriendo solo a esta congregación, me estoy refiriendo a tu familia que también cree en Cristo, seres queridos que están en el Señor y que tú ves que están siendo débiles en la fe y no haces nada, no les estás amando tampoco. Entonces, cuando tú haces algo por ellos, fervientemente les amas. Y 1 Pedro 4:8, hay una instrucción que Pedro le da a la iglesia, le dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud ¿de qué? Multitud de pecados. Y te das cuenta cómo el amor empieza a ser como esa parte del cuerpo que empieza a unir y empieza a quitar todo lo débil que hay en unos y en otros. El amor tiene todo el sentido, mis hermanos. Y un veredicto concreto que Juan nos está diciendo aquí es: tu relación con Dios, mi relación con Dios, se puede medir por nuestro amor por otros creyentes. ¿Cómo es ese amor? Simplemente darle una palmadita, un abracito los domingos aquí y decir: bueno, pues ahí nos vemos dentro de 8 días, y no preocuparte más por él, no orar por él, saber que está pasando alguna prueba.
y que aún así sabiéndolo no te interese. Primera de Corintios 13 nos habla del amor, y a veces ocupamos mucho este pasaje para las bodas, ¿verdad? O para el día del 14 de febrero y todas estas cuestiones del romance y del amor y las parejas, pero si tú analizas en dónde está colocado Primera de Corintios 13, está colocado en un mensaje de Pablo a Corintio, hablando de la edificación de la iglesia. En el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales, y en el capítulo 14 nos habla del uso de los dones espirituales, y el capítulo 13 está en medio. Todo el tema completo es edificación a la iglesia. Entonces sí, Primera de Corintios 13, acompáñame, Primera de Corintios 13, 4, nos va a describir cómo es el amor que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes. Y fíjate, nos va a dar una radiografía del amor. Porque tú y yo podemos tener un concepto de qué es amar a las personas. Algunos pueden decir, yo proveo a mi casa y eso es amor. Yo no le hago mal a mi familia y eso es amor. O yo tengo un sentimiento muy profundo y lloro cuando pasan X cosas. Eso, vamos a ver si es amor. Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Qué quiere decir esto cuando dice es sufrido? El amor es paciente, es benigno, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. Esa sensación que puede despertar cuando alguien está pasando por un buen momento. Dice, el amor no es celoso de esas cosas, ni tampoco es fanfarrón, ni tampoco es orgulloso. Ay, te das cuenta, es un amor, parecería imposible, pero ese es un amor que Dios va a poner en ti y en mí cuando recibimos a su Hijo. Luego dice en el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué quiere decir esto? Que no exige que las cosas se hagan a su manera, ni tampoco se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Hey, no me saludó el pastor, domingo número 1, domingo número 2, domingo número... Mis hermanos, es triste que hay personas que justo dicen, no me saludaron en la iglesia, ya no voy a ir. Hermano, el amor de Dios, si no te saludan, tú saludas. Él te va empujando esto, es natural. Y dice, versículo 6, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. No se alegra cuando las cosas salen mal, no se alegra de cuando hay injusticias, más bien se alegra cuando la justicia triunfa, la verdad triunfa. Versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis hermanos, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y acaba esta radiografía del amor diciendo, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Toda la doctrina que alguien pueda saber, salud, toda la doctrina que algún hermano pueda saber. Alguien puede saberse la Biblia completa, pero si no tiene amor, todo eso de nada sirve. La profecía va a acabar, las lenguas cesarán, todos los dones que vemos se van a acabar, pero el amor nunca deja de ser. El amor dura para siempre. Y es este amor el que Dios espera ver como evidencia en sus hijos, en sus creyentes. Y por eso Juan regresa a rematar en el versículo 11, regresando a nuestra carta, de una manera categórica el argumento de quienes dicen que están en Cristo, pero no aman a sus hermanos. Y dice de esta manera, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Necesitamos la luz, mis hermanos, para poder ver esto, para poder comprender esto que te estoy diciendo. Necesitamos andar en luz para poder asimilar esto que nos está presentando Juan. Pero si aún después de esto tú no puedes verlo, el diagnóstico es severo para algunos. Todavía estás en tinieblas. Todavía puedes salir de ahí. Mis hermanos, para muchas personas hoy en día las tinieblas les han cegado y rechazan esta verdad del amor. Pero el punto es muy claro. Si perdemos el amor, lo perdemos todo. Ya no queda nada. Puedes hacer todas las cosas correctas, podemos tener una iglesia preciosa, podemos invertir en un gran escenario, podemos invertir en una gran instalación, pero si no hay amor, todas esas cosas no sirven para nada. Tampoco de nada sirve que podamos aprendernos todos los versículos de la Biblia y sabernos de memoria la doctrina. Si no hay amor hacia tu hermano, no sirve de nada. Todo está perdido. Son mensajes duros los que Juan está poniendo aquí, pero son necesarios para evaluar dónde está nuestra fe como iglesia, como individuos. Y el amor fraternal es una de esas evidencias. El amor fraternal es el milagro de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, mira a tu alrededor. ¿Quién está a tu alrededor? Bueno, está a lo mejor tu hermano, tu esposa, tu papá. Entonces mira hacia atrás o mira hacia enfrente. Todos somos bien diferentes. Todos tenemos edades diferentes. Todos traemos contextos diferentes, educaciones diferentes. Pero todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos hermanos. ¿Y por qué nos llamamos hermanos? Incluso hasta el mundo te hace burla, ¿no? Ahí viene el hermanito. ¡Gloria a Dios! Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre y porque en nuestras venas fluye la misma sangre, la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo no amar a alguien que tiene tu misma sangre? ¿Cómo no amar a alguien que tiene el mismo Padre? Si no lo amas, estás en tinieblas. Aborreces a tu hermano, aborreces la luz. Ahora te decía hace rato, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Aunque parece que sí, aunque la Biblia pareciera que es muy difícil. Y te decía hace un par de semanas, muchos dicen, ay, el cristianismo es algo muy difícil de hacer, no es para mí. El Señor no te pide que seas perfecto, Él te pide permanece en mí. Si yo trato de dar sombra aquí por mi propio esfuerzo, por más que busque la lucecita, no logro dar una sombra. Yo tengo que salir al sol, tengo que ir a la luz y la sombra va a ser natural. No tengo que esforzarme porque simplemente el estar permaneciendo en el sol va a hacer que la sombra sea evidente. Y lo mismo pasa con el amor. Si tú tratas de amar a alguien por tu esfuerzo, te vas a cansar. Vas a doblar las manos, te vas a hartar. Tú tienes que permanecer. El llamado es permanece en su palabra. No te desesperes. Quizás todavía no ves la luz como quisieras, pero el llamado es permanece. Permanece en la luz. Y esta permanencia, mis hermanos, es la evidencia de que has creído verdaderamente en Él. Para todos los que hemos nacido de nuevo, Dios ha puesto un nuevo corazón. Un corazón que es capaz de amar a su hermano. Un corazón que es capaz de dolerse con su hermano. Un corazón que no es indiferente a las necesidades de su hermano. Y con esta enseñanza tenemos dos mediciones ahora. La que vimos hace un par de semanas. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Así como nuestra comunión con el pecado define cómo está nuestra comunión con Dios, ¿qué tanto te sigues relacionando con el pecado?
Eso indica que tanto estás en santidad con el Señor y define nuestra comunión con Dios. Ahora también Juan nos pone el amor como una medida de cómo está nuestra relación con Dios y con su iglesia. Y quiero cerrar con esto, hermanos. ¿Te gusta la comunión que tenemos en esta iglesia, en esta congregación? A mí en lo personal sí me gusta. He estado en iglesias donde hay más de 1000 personas y aunque tengo muy buenos amigos de ahí, nunca había experimentado una comunión como la he sentido en esta congregación, como la sentí también en Puebla, cuando estuve congregado en Puebla. ¿Por qué? Porque nos conocemos, nos dolemos con los sufrimientos de otros, nos gozamos con las alegrías de otros. Sabemos, por ejemplo, de la casa Gaman, donde trabaja Sarita. Sabemos de la tormenta en la que está Eli Carvajal. Sabemos de los padecimientos que tuvo Toto el año pasado con su enfermedad. Nos conocemos y ¿qué pasa? Oramos. Y es padrísimo esto porque podemos conocernos. Y a veces yo le digo al Señor, ya Señor, hasta aquí, que no crezca más porque no nos va a dar la vida para abrazar a todos. Pero el Señor dice, no son tus brazos los que lo abrazan, soy yo. Y el Señor añade más brazos. En lo personal a mí sí me gusta la comunión que tenemos en Calvary porque podemos sentir el cuerpo en los compañerismos, en las oraciones, en la palabra, en los discipulados. En muchas oportunidades tenemos este gozo de poder sentir el cuerpo de Cristo. Pero yo sé de alguien que no le gusta esta comunión. Yo sé de alguien que aborrece esta comunión, que nos ve aquí reunidos y está retorciéndole las tripas, si es que tiene. Es el maligno. A Satanás no le gusta esta comunión. A Satanás no le gusta una iglesia que se ama. A Satanás le gusta una iglesia que finge que se ama. A Satanás le gusta la gente que dice que tiene comunión con Dios, pero que no tiene comunión con sus hermanos. Entonces, ¿qué va a intentar hacer Satanás? Va a empezar a sembrar cizaña en los corazones. Y puede ser en pensamientos, puede ser en ideas, incluso puede ser hasta en personas, porque la cizaña, mis hermanos, especialmente en las primeras etapas del crecimiento, se parece mucho al trigo. No hay diferencia. Es hasta que es hora de dar fruto cuando se diferencia el trigo y la cizaña. Y del mismo modo, un cristianismo falso puede parecerse a un cristianismo genuino hasta que llega la hora de madurar, hasta que llega la hora de mostrar el fruto que es el amor. Mis hermanos, no dejemos de orar por la iglesia. No dejemos de orar por la comunión verdadera. Yo le pido al Señor que el amor sea un distintivo que irradie luz en cada uno de nosotros en Calvary. Y yo espero que si tú estás aquí el día de hoy sea porque viste esa luz en alguien más y dijiste, quiero esa luz. Quiero también conocer ese amor de Jesús. Y si fue así, gloria a Dios, porque no es por la persona, es por el amor que Dios puso en esta persona. Y mis hermanos, quiero que te pongas de pie conmigo y vamos a meditar en esto. O sea, es importante hacer esta pausa del amor, porque puede ser muy engañoso nuestro corazón también en esto y hacernos creer que nos amamos. Pero ¿qué sucede cuando hay errores, cuando hay equivocaciones? Y no me refiero a los hermanos de aquí, en tu casa, con los tuyos. Porque aquí cada varón, y como lo decimos los miércoles a los hombres, cada uno es pastor de su propio hogar. Y si en ese hogar tú y yo no demostramos el amor de Dios, somos hipócritas. Yo no podría venir a hablarles de amor aquí si en mi casa mis hijos me temen y lo único que ven es miedo.
El amor de Dios se refleja en todos lados, no solamente en este lugar. Y yo creo que es una buena oportunidad para que podamos pedirle a Dios que deposite ese amor en nosotros, que nos permita amar como Él amó, que humanamente no podemos, pero espiritualmente sí podemos. Y eso, hermanos, créanme, que va a ser una evidencia natural, no forzada.